2, 3. Bueno, estamos en la segunda clase de la materia de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana del campus Ciudad de México. Y hace unos minutos, ahorita que empezábamos, les pregunté qué es la energía. Amairani dijo electricidad fue lo que yo pregunté. Les dije, ¿qué es la electricidad? Para empezar a entrar en materia. Y Amairani dijo, electricidad es una forma de energía. Es cierto. Electricidad es una forma de energía. Y Andrés dijo, electricidad apoyándose o apoyándonos en lo que aprendí de la batería de Bagdad y a una definición de prepa, dijo que era transmisión de electrones, ¿dijiste, Andrés? Creo que dije transferencia, pero Transferencia. sí. Andrés dijo, es transferencia de electrones. Y yo les dije, bueno, sí, ambos tienen razón, aunque no agotan la definición de electricidad, pero son elementos importantes. Bueno, pues yo les decía y les digo, porque a partir de ahora ya estamos en lo que nos habíamos quedado. Electricidad es flujo de electrones. Electricidad es un fluido de electrones. Pero, como decíamos la clase pasada, la electricidad está llena de conceptos y de variables abstractas que tendremos que ir conociendo poco a poco para ir integrando el conocimiento y después aplicarlo. Para eso pasaremos por varios pasos o etapas, ¿no? Primero, saber que hay algunos conceptos que tendremos que entender. Después, saber que en cada uno de esos conceptos participan varias variables y esas variables tienen nombre y esas variables se cuantifican. Y si las queremos cuantificar, pues antes tenemos que ver la unidad en la que las vamos a cuantificar. Entonces, como verán, será un proceso largo para integrar, para construir el conocimiento del fenómeno de la electricidad. Repito, varios conceptos, varias variables. Esas variables se miden en diferentes unidades y, por supuesto, se cuantifican. Parece muy fácil decir que la electricidad es flujo de electrones. Y aunque es una definición que no agota todo lo que es la electricidad, sí nos da una buena idea de qué es la electricidad o nos empieza a acercar al concepto, al fenómeno de la electricidad. Sin embargo, esto es bastante reciente. ¿Qué quiere decir que sea bastante reciente? Que es algo que no tiene más de 180 años, tal vez 190 años tenga este concepto o el ser humano este concepto. Antes de eso, la electricidad, aunque se conocía desde milenios, aunque se conocía desde hacía milenios, es muy reciente, muy reciente el conocimiento científico, técnico que de la electricidad tenemos. Hasta antes la electricidad era algo así
como magia, como misterio, como brujería. La electricidad era un fenómeno que se observaba y que se veía que estaba presente en algunas cosas de la naturaleza y en algunos actos del hombre, pero no se descifraba, no se entendía qué era. Y para eso, o para empezar con eso, les voy a presentar, les voy a presentar mi pantalla e iremos de atrás hacia adelante viendo qué es la electricidad. De atrás hacia adelante quiero decir, de atrás hacia adelante quiere decir de lo más antiguo a lo más reciente. Seguiremos un orden cronológico. ¿Estamos? Bueno, todos pueden ver mi pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que no logro es pasarla. Ya está de este lado. Ah, ahí está. Muy bien. Pues, ¿por qué no para empezar a entender o a conocer, si todavía no entender, por lo menos empezar a conocer la electricidad? ¿Por qué no empezamos viendo qué significa la palabra electricidad? La palabra electricidad significa o viene del griego electrón. ¿Y qué quiere decir electrón? Electrón es la palabra que significa ámbar. Ámbar es una resina natural que se solidifica y que tiene un alto valor en muchas culturas. ¿Por qué a un fenómeno como el que conocemos de la electricidad le pusieron el nombre de ámbar? Bueno, pues le pusieron el nombre de ámbar porque el ámbar produce ese fenómeno eléctrico con el que todos alguna vez jugamos, que consiste en que si frotamos, por ejemplo, una regla, si frotamos una regla, nos sirve para levantar hojas de papel, o si frotamos un globo, nos sirve para pegarlo a otro globo. Todos hemos visto esos fenómenos de electrostática. Pueden ver ustedes entonces que desde los griegos ya se empezaba a ver, ya empezaban a notar que había unas fuerzas, que había un fenómeno en esos materiales que no alcanzaba a ser descrito por las simples o conocidas hasta entonces leyes de la física y aplicaciones mecánicas. También veían la electricidad, por ejemplo, en los rayos. Cada vez que había una tormenta y caía un rayo, pues ellos veían que una luz muy brillante y efímera por su cortísima duración aparecía, pero no sabían qué era. Nada más veían el fenómeno, pero no entendían qué era. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con algunos animales. Esos animales que dan toques
las anguilas eléctricas, ¿sí? También decían, bueno, pues este animal da toques. ¿Qué es eso? Nadie entendía qué era porque las leyes físicas conocidas hasta ese momento no alcanzaban a explicar estos fenómenos. Sin embargo, el fenómeno se observaba. Bueno, la electricidad está presente también en el cuerpo humano, en nuestro sistema nervioso. La electricidad ha sido un compañero o una compañera del hombre desde que el hombre es hombre. Pero hasta hace muy poco, el hombre la alcanzó a entender. La alcanzó después de entender a manejar, a describir. Y después de describirla, a usarla en su beneficio. Tan es así que hoy se usa para producir sustancias químicas, se usa para cantidad, para que funcionen como fuente de energía de cantidad de equipos que usamos todos los días, entre ellos estos, que nosotros, a través de los cuales nos estamos viendo y oyendo ahorita. Y ha tenido una relevancia tan grande, tan grande, que hasta su propia rama dentro de la física se ha ganado. Y vamos a explorar, vamos a ir conociendo cómo fue el aprendizaje del ser humano de esa compañera que desde milenios estaba ahí, que desde hacía milenios estaba ahí y que no acababa de conocer el hombre o de entender o de descifrar. Y aparece un personaje brillante, el gran genio que dio el primer paso en el entendimiento de la electricidad. Fue Michael Faraday. Él, en 1831, después que desde hacía milenios el hombre interactuaba con la electricidad y algunas de sus manifestaciones hasta las aprovechaba, por ejemplo, terapias con peces eléctricos, por ejemplo, alguna que otra truco o destreza con la estática y el ámbar. Logra entender que la electricidad es un flujo de electrones que se puede inducir. ¿Qué quiere decir esto? Que la electricidad no es un flujo de electrones que aparece y desaparece cuando se le da la gana. Que la electricidad no es un flujo de electrones que aparece y desaparece aleatoriamente, sino que ese flujo de electrones se puede provocar y detener a voluntad. Es decir, no es aleatorio, no hace lo que se le da la gana. El gran genio, el que abrió el panorama del entendimiento de la electricidad. Fíjense, en 1831,
todos están viendo la pantalla. 1831 no hace tanto tiempo. Son 190 años. Es verdaderamente reciente el conocimiento que el hombre tiene de la electricidad. Y a partir de entonces, la electricidad se convirtió en un verdadero apoyo para el desarrollo, en un verdadero elemento de progreso. Pero vamos a empezar a conocer un poco de los detalles de esta historia. La electricidad se origina, aunque parezca redundante, por cargas eléctricas que pueden estar en reposo o en movimiento y a las distintas interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo, se ejercen fuerzas electrostáticas. Pero algo importante, importantísimo, cuando las cargas eléctricas están en movimiento, se forman y se ejercen fuerzas magnéticas. Y he aquí la brillantísima aportación de Faraday. Faraday se dio cuenta de que esos dos fenómenos que no se acababan de entender, pero que sí se habían visto y que parecían mágicos, por un lado, la electricidad, como ya describimos, en los rayos, en los peces eléctricos, en el ámbar. Y por otro lado, que lo digo por primera vez hoy, el magnetismo. Ese fenómeno con el que ciertos elementos atraen a otros y que parecen casi mágicos, ¿no? Que con un imán yo puedo levantar hierro, como todos lo hicimos en la primaria alguna vez, de mira, soy mago y mira cómo muevo este clip, con el imán por detrás de la hoja, ¿no? Bueno, no fuimos los primeros en hacerlo. Ya, muchas culturas lo habían hecho. Muchas culturas se habían dado cuenta de que los imanes atraían el hierro o fierro y parecía algo mágico, parecía algo de otro mundo. Y de igual manera que la electricidad les parecía algo incomprensible. Bueno, pues Faraday se da cuenta en 1831 de que la electricidad y el magnetismo son el mismo fenómeno. Nada más hay que ver de dónde lo estás viendo. O hay que poner atención, o la diferencia está en desde qué punto lo estás viendo. La electricidad genera magnetismo. Y el magnetismo genera electricidad. Entonces, no son dos fenómenos diferentes. Son el mismo fenómeno. Nada más que a veces lo vemos en un sentido y a veces lo vemos en el otro sentido. Y entonces, el nombre correcto de este fenómeno es electromagnetismo. ¿Quiénes de ustedes en la preparatoria o en la secundaria hicieron un electroimán? Nadie de ustedes hizo en física. Bien, ya alzó la mano Ismael. ¿Quién más? Platícanos, ¿cómo es el experimento, Ismael? Prendan sus cámaras, por favor. Platícanos, Ismael, ¿cómo es el experimento?
lo que hicimos nosotros fue pues poner como una pila y conectarlo como a un clip, podía ser. Muy bien, sí. Y ponías un imán abajo y daba vueltas. Bueno, ese es un ejemplo, ese es un buen ejemplo. Yo estaba pensando en uno más sencillo. ¿Nadie de ustedes hizo el ejercicio de que en un tornillo o en un clavo enredaban un alambre? Y de ese alambre, una punta la ponían en un polo de una pila y la otra punta en el otro polo de una pila. ¿Alguien lo hizo? Demian, Sí, dime con el dedo, ¿sí? O con la voz también, ¿sí? ¿Y sí, qué sí. pasaba, Demian? Pues me acuerdo que lo hicimos como con es como un polvito que es magnético y pues puedes ver cómo se forma el campo magnético. Muy bien, Cuando, se cuando forma un estaba- imán. Muy bien, dilo. Sí, pues, o sea, se veía el campo magnético con el polvito ese que era pues magnético y sí, se veía bien visualmente, como claro el concepto. Muy bien. Bueno, pues sí. Entonces, gracias, Demian. Entonces, el experimento consiste en que los electrones que están en una pila, porque una pila almacena electricidad, los electrones que están en una pila, los hago salir de la pila por medio de un alambre que da vueltas en un clavo o en un tornillo y regresa a la pila. Entonces, los electrones girando alrededor de un elemento metálico hacen que ese elemento metálico se magnetice, se convierta en un imán. Entonces, la electricidad genera magnetismo. Y veremos más adelante el procedimiento inverso. Vemos cómo la electricidad que nosotros usamos todos los días se genera con un procedimiento exactamente inverso. Se ponen a girar imanes alrededor o en el centro, depende, los hay de varios tipos, de un elemento conductor para que los electrones fluyan y se dé la electricidad. Pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Vamos siguiendo el orden cronológico del aprendizaje del hombre sobre la electricidad, que ya vamos en que no es nada más electricidad, sino electromagnetismo. Es el mismo fenómeno, el magnetismo y la electricidad, uno en un sentido y el otro en el sentido opuesto. Muy bien, pues se sabe que hay dos tipos de cargas eléctricas, la positiva y la negativa. Entonces, seguimos enriqueciendo el concepto de la electricidad. Y lo digo así, pues, de manera abreviada. No voy a decir todas las veces electromagnetismo, porque el nombre que comúnmente usamos es electricidad, ¿no? Entonces, ya vimos hasta ahorita que puede ser electricidad quieta, en reposo, por así decirlo, electrostática. Electricidad en movimiento produce fuerzas magnéticas. Esas fuerzas magnéticas, en sentido contrario, producen electricidad. Y las cargas pueden ser dos, positivas o negativas. Todo esto sucede en la materia. Y si vamos acercándonos cada vez más, cada vez más, cada vez más al componente básico de la materia, es decir, a los átomos, sabemos que los átomos se componen o están hechos de partículas positivas, que se llaman protones, partículas neutras, que se llaman neutrones, y partículas negativas,
que se llaman electrones. Y ahora sí, vamos acercándonos más y más a la electricidad. El magnetismo ejerce su fuerza sobre la materia. La materia está compuesta de átomos que a su vez están compuestos de protones, neutrones y electrones. Esa fuerza magnética ejerciéndose sobre la materia estimula los electrones y los electrones, que son de carga negativa, salen disparados hacia el siguiente átomo y de ese átomo al siguiente y de ese átomo al siguiente y al siguiente y al siguiente. Así, hasta que ese brinco de átomos se convierte en un flujo, en un fluido continuo o alterno. Ya lo veremos más adelante. Un flujo continuo o alterno de átomos, perdón, de electrones, que se llama electricidad. Entonces, ahorita parece que son muchos datos sueltos. Ahorita parece que estamos nada más aventando y aventando y aventando nombres. No. Todos esos nombres, todos esos datos, los vamos a ir integrando en el conocimiento. Ya vimos que hay un solo fenómeno que se llama electromagnetismo. Que el electromagnetismo puede ser estático o dinámico. Que las cargas pueden ser positivas o negativas. Y que esas cargas provocan que los electrones brinquen de átomo en átomo formando un flujo que se llama electricidad. Bueno, pues todo esto, después de que Faraday lo dedujo brillantísimamente, empezó a ser entendido y estudiado y explorado y experimentado por muchas personas. Y algunos de ellos lo lograron convertir en ecuación. Lo lograron convertir en expresión física o matemática. Y entonces surgieron entre ellas las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico, por lo menos en su etapa más elemental, ¿no? Por primera vez, después de milenios de que el hombre había convivido con un fenómeno, se logra descifrar, gracias a Faraday, cómo es que ese fenómeno opera, y después, gracias a Maxwell, se le logra describir en términos físicos y matemáticos. Se avanzó, pero lo que no se puede decir, se avanzó enormemente con esos dos genios del pensamiento para poder convertir ese fenómeno ancestral, natural, en una aplicación útil al ser humano. Y entonces, a la electricidad se le empieza a identificar como el gran vector energético, el gran elemento, el gran elemento de desarrollo. Claro, la producción de la electricidad en un principio no era tan eficiente como ahora. Llevaba implícita muchísima contaminación la producción de la electricidad. Pero bueno, eso se supo después, ¿no? En un principio se vio que la electricidad, repito,
y lo digo muchas veces, no porque me guste repetir, sino porque todos entendemos en distinto momento, con distintas palabras y con distintos ejemplos. Pero la electricidad, ¿no?, se vuelve el mejor instrumento para el desarrollo, aun cuando su producción no era tan eficiente como ahora y cuando su producción implicaba costos ecológicos altísimos. Tenemos en la pantalla ahora un sencillísimo diagrama del átomo de cobre. El átomo de cobre, como lo pueden ver, tiene un solo electrón en la última órbita, lo que hace muy fácil que se desprenda de ese electrón. Ante la menor excitación magnética, ese electrón puede brincar al siguiente átomo. Y al brincar al siguiente átomo, el siguiente vuelve a soltar un electrón y vuelve a soltar un electrón. Y entonces se forma el flujo del que hablábamos. El flujo de electrones, ¿qué es? ¿Qué es el flujo de electrones? Electricidad. Muy bien, Vivian, muy bien, Nefertiti. Entonces, por eso no les parezca raro que en cantidad de elementos o de equipos eléctricos, entre ellos los cables comerciales, el material que se usa es el cobre. Pero llegaremos a eso. Ahorita lo importante es ver que Faraday relacionó el magnetismo con la electricidad y que en el cobre es muy fácil provocar el desprendimiento de un electrón para fluir al siguiente átomo y del siguiente al siguiente y así sucesivamente y formar el flujo de electrones que se llama electricidad. Bueno, y si ahora empezamos a pensar en los primeros experimentos eléctricos que hizo el hombre, si empezamos a pensar en cómo el hombre trató de dominar ese fenómeno natural, nos vamos a encontrar que Tales de Mileto ya frotaba una barra de ámbar con un paño y esa barra de ámbar energizada con electrostática podía levantar objetos livianos, como lo hicimos todos nosotros en la primaria con la regla de plástico y las hojas de papel y cosas similares, o el globo que decíamos hace rato. Pero se cree que hubo por ahí un experimento un poco más ambicioso. Y ese fue la batería de Bagdad, que les dejé de tarea. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la batería de Bagdad? ¿Qué encontraron que fue la batería de Bagdad? A ver, Ismael, tú alzaste la mano, adelante. Pues que fue un artefacto que encontraron, que era como de, pues
un jarrito como de barro que Ujú. tenía adentro una barra de hierro y cobre, ¿no? Muy bien, sí. ¿Y qué más? Vi que también puede producir corriente de entre 0.8 a 2 voltios. Muy bien, 0.8 a 2 voltios. ¿Qué más? Este, ¿Alguien le quiere ayudar? ¿Alguien le quiere ayudar a Ismael? ¿Qué más encontraron los demás? A ver, Ceci, tienes alzada la mano. Yo, yo lo que encontré es que en el cilindro de cobre, o sea, estaba el cilindro de cobre y luego dentro estaba la vara de hierro. Y ahí ponían bueno, piensan que ahí ponían un líquido electrolito, Ajá. que era lo que hacía que esta batería tuviera como una reacción electroquímica. Muy bien, Ceci, muy bien. Bien, Ismael. ¿Quién más? ¿Quién más encontró algo? Yo encontré que la reacción electroquímica que ocurría era la de redox, o sea, donde uno de los metales, el ánodo, se oxida y el otro, el que funciona como cátodo, se reduce. Entonces, mientras uno está desprendiendo o perdiendo electrones, el otro los recibe. Y eso es lo que genera electricidad. Eso es la electricidad, ¿no? Eso Uno es desprende electricidad. electrones, otro los despide. Perdón, uno despide electrones, otro los recibe. Quiere decir que los electrones están fluyendo, ¿no? ¿Y el flujo de electrones cómo se llama? Electricidad. Muy bien, bien, muy bien, Andrés. A ver, ¿qué más? Sigamos. ¿Qué más Dice encontraron? que generaba como de 1 a 2 voltios. Muy bien, lo dijo Nefertiti, ¿verdad? Hola, Nefertiti, sí. Ah, ya. Sí, Nefertiti. Sí, de 1 a 2 voltios. Hace rato dijo Ismael que de 0.8 a 2 es más o menos que lo mismo, es más o menos lo mismo que de 1 o 2, de 1 a 2. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más encontró algo? Bueno, pues sí, todo lo que dijeron, además de ser cierto, nos es útil, utilísimo para seguir incorporando datos al cerebro para seguir construyendo el concepto de electricidad, que como les decía desde la primera clase es muy abstracto, pero tenemos los elementos para lograrlo. Entonces, lo más importante de lo que dijeron de sus tareas, para mí y para el fin que perseguimos aquí, es o son estos dos conceptos que voy a decir. Uno, reacción química. Dos, flujo de electrones. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo la batería de Bagdad lo que hizo fue que mediante una reacción química se logró que los átomos, que los electrones fluyeran de átomo a átomo. Repito, la batería de Bagdad logró que mediante una reacción química los electrones fluyeran de un átomo a otro átomo. Y eso se llama electricidad. Pero entonces, con estos dos conceptos o con estas dos primeras explicaciones que hemos dado, ya podemos intuir que al menos hay dos formas de generar electricidad. ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir cuáles son las dos? Hasta ahorita, de lo que hemos platicado,
ya pudimos decir, ya podemos, o ya dijimos y podemos repetir que hay dos maneras, al menos, de generar electricidad. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son? Puede ser la reacción química y frotar algo. Muy bien, anda cerca, Michelle, anda cerca. No es exactamente la respuesta. Una sí, ya dijiste la mitad de la respuesta. A ver, Pues, ¿quién inducción. dice más? ¿Quién dice, Demián? Te estabas animando. Sí, por inducción, ¿no? Y la otra por reducción. Casi, casi, ya dijiste tú la otra palabra. Alguien quiere, bien, Demián, alguien quiere decir más de lo que, alguien quiere sintetizar las respuestas de Michelle y de Demián? Bueno, entonces lo digo yo. Claro, hasta ahorita, con lo que hemos platicado, este ratito que hemos platicado, ya podemos deducir, o ya sabemos, que hay dos principales formas para generar electricidad, que es un término sobre el que también más adelante reflexionaremos. Generar electricidad es una palabra, es un término que se usa muy frecuentemente, pero que no me convence del todo. A mí me gusta más transformar, más que generar. Pero llegará el momento de hablar a profundidad de eso. Vamos a poner, por favor, en los pendientes, Michelle y Yolisa. Vamos a poner, por favor, en la lista de pendientes de los asuntos a tratar a profundidad. Vamos a poner como temas selectos, no como algo que quede nada más sobre la marcha, sino como un tema selecto digno de atenderse. Vamos a poner, por favor, el punto número 1. Generador o transformador. ¿Cuál es el término correcto? ¿Sale? Hablaremos de esto cuando llegue el momento de los temas selectos. Pero entonces, retomo donde me quedé. Ya sabemos que hay dos maneras de generar electricidad. Uno, mediante cargas magnéticas, mediante fuerzas magnéticas. Dos, mediante reacciones químicas. Repito, con lo poquitito que hemos visto hasta ahorita y todos los conceptos que estamos metiendo a la cabeza para construir el conocimiento de la electricidad, ya sabemos que hay dos maneras, al menos, de generar electricidad. Uno con fuerzas magnéticas, otro con reacciones químicas. Y de aquí se desprende también que hay al menos dos formas de corriente eléctrica. Una que se llama corriente directa y otra que se llama corriente alterna. Repito, hay principalmente dos formas de generar electricidad. Una con reacciones químicas y otra con fuerzas magnéticas. Y de aquí se obtienen dos formas de electricidad. Una que se llama corriente directa y otra que se llama corriente
alterna. Alguien encuentra, esto es un dato cultural, ni tan cultural, pero un dato. Alguien encuentra una relación entre la corriente alterna, la corriente directa y la música ochentera, noventera, más bien ochentera. Nadie encuentra una relación entre la corriente alterna, la corriente directa y la música ochentera. ¿No? Bueno, se los digo yo. ¿Alguna vez oyeron hablar del grupo de música, creo que era australiano, que se llamaba AC/DC? A ver, díganme con su dedito quiénes oyeron hablar del grupo AC/DC. Díganlo, llenos de orgullo, díganlo con su dedito. Bueno, pues ese grupo AC/DC, ¿saben por qué se llama AC/DC? Pues por la corriente alterna y corriente directa. ¿Sí? ¿Tú ya te sabes la historia? O sea, no sé si es la Demian. correcta. Me acuerdo que una vez leí que creo que el guitarrista se metió como dentro de una lavadora o algo así, o leyó como una etiqueta de un aparato eléctrico y decía como AC, pues corriente alterna y DC, corriente directa y se lo puso a su banda, no sé. Claro, esa es muy similar la historia. No sé si fue el guitarrista o fue el vocalista o alguno de ellos, pero sí, resulta que este cuate es muy similar a lo que describió Demian. Resulta que este cuate estaba súper marihuano en un, en un trance, en un trance mental no deseable y se quedó tirado en el piso abajo de la máquina de coser de su mamá. Y la máquina de coser, como muchos equipos de esa época, tenía un switch en el que uno seleccionaba corriente alterna o corriente directa. Es decir, uno, dependiendo la fuente de energía con la que contara, seleccionaba si era corriente directa o corriente alterna, se movía el switch a la posición correcta para que la máquina funcionara bien. Pero pues este cuate en su viaje químico, en su viaje mental, vio AC/DC, le gustó mucho y decidió ponerle así a su grupo. Pero bueno, pues para que vean que los términos de corriente alterna y corriente directa se aplican en cantidad de equipos. Bueno, después de esta cápsula o de esta píldora cultural, no tan cultural, seguimos en lo que estábamos. La electricidad poco a poco descubierta por el hombre, empezó a dar resultados prácticos. Empezó a dar aplicaciones útiles para la vida del ser humano. Empiezan a aparecer investigadores que ya con más seriedad, ya con más metodología, empiezan a aplicar lo que iban descubriendo y describiendo personas como Faraday y Maxwell, y entonces vemos que empiezan a aparecer nombres que nos van a sonar muy conocidos. ¿Por qué? Porque les pusieron sus nombres a sus inventos
y sus inventos siguen siendo utilizados el día de hoy. Entre ellos está Galvani, Volta, Coulomb, Franklin, Ampere, Faraday, Ohm, Morse. Y no hay que dejar de pensar por ahí también en Tesla. También Tesla jugó un papel importantísimo. ¿Estos nombres a qué le suenan? ¿A qué te suena el nombre Volta, María? ¿A qué te suena el nombre Volta? A voltios. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner, por favor, en los pendientes, Yolisa y Michelle. En el segundo pendiente, vamos a poner cómo se dicen y escriben las unidades según el Sistema Internacional de Unidades. Cómo se dicen y escriben las unidades según el Sistema Internacional de Unidades. Gracias, Yolisa. Gracias, Michelle. Ahora, estos hombres que aplicaron los descubrimientos y descripciones de quienes trabajaban con metodología y con cierto rigor científico la electricidad y han llegado hasta hoy, no se quedan en los que dijimos hace 3 minutos. También está por ahí Siemens, también está Westinghouse, Tesla, se los decía hace rato, Tomás Alva Edison, etc. Todos esos nombres a ustedes algo les dicen. Todos esos nombres en alguno u otro contexto los han oído. Pero el más relevante de todos es, en mi opinión, repito, no en la categoría de investigador ni en la categoría de descubridor, sino en la categoría de inventor, Tesla. Tesla. Que Tesla fue quien inventó un aparato que aplicaba un campo magnético rotatorio a un material conductor y generaba o inducía la corriente alterna. Bueno, han sido muchos datos, muchos nombres en muy pocos minutos. Repito, han sido muchísimos nombres, muchísimos datos en muy poquitos minutos. Ahora me están viendo a mí, ¿verdad? Ya no ven la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Vámonos al descanso con esto para seguir en unos minutos. No se asusten. Las primeras clases, aun cuando la electricidad y su aplicación o manifestación en la iluminación son la más arquitectónica de las instalaciones, el principio, les dije, es árido. El principio es difícil. No se preocupen, nos tomará unas clases ir desmenuzando todos los componentes de la electricidad para meterlos al cerebro, integrarlos ahí y construir el conocimiento. Vamos a descansar, vamos a despejar tantito. Son las 5 para las 8. Nos vemos a las 8:15. ¿Sale? Aquí
Termino de grabar.